nos decíamos jocosamente cómo nos recordábamos, Amir y yo. Él era un niño aún y andaba jugando en las montañitas de donde tienen su mezquita, más arribita aquí en Guatemala de lo de Coy, donde tienen precisamente su mezquita. Y yo llegaba a dialogar con su papá. Entonces, gracias, Amir, por estar esta noche aquí con nosotros, que sea una forma más de irnos hermanando, puesto que todos al fin de cuentas nos reconocemos como hijos de Dios y que lo demás lo vayamos resolviendo y siempre para bien. Así que, Amer, tienes la palabra, media hora, 45 minutos y después te haríamos consultas, preguntas con respecto a lo que nos desees compartir sobre el Islam ayer y hoy. Gracias, Amir. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y que la paz y misericordia de Dios sea con todos ustedes. Y muy buenas noches a todos y a todas. Como ya escucharon, mi nombre es Amir, soy de Pakistán. Entonces voy a intentar de explicar un poco sobre el tema. Como yo soy extranjero, no sería mi terminología así como muy chapina, entonces voy a tratar de eh, explicar mi idioma natal es urdu, pero soy estudiante de español. Bueno, y Islam literalmente significa sumisión y a la voluntad de Dios y paz. Esos son dos significados literales de la palabra Islam. Cada uno de nosotros quiere vivir en paz, quiere estar en paz y Islam lo que nos enseña, la única manera de estar y vivir en paz es siempre ser obediente de Dios. Cuando la persona es obediente de Dios, está en paz. Cuando ya sale de la obediencia de Dios, ya no vive en paz. Y Islam, cuando hablamos del ayer, cuando inició el Islam hace 1500 años en Meca, en Arabia Saudita, y tenemos que comprender que Islam no presenta como una religión nueva, presenta como una continuación de todas las religiones anteriores. Por ejemplo, es el mismo Dios que mandó a Abraham, Noé, Moisés, Jesús y a profeta Muhammad. Entonces, cuando una persona escucha del Islam, no tiene que entender que uno tiene que rechazar a Moisés o rechazar a Jesús. No, al contrario, es un fundamento básico del Islam, creer en todos los enviados de Dios, todos los profetas de Dios y en todos los libros sagrados. Por eso un verdadero musulmán cree en la Biblia también cree en Jesús, cree en Moisés, cree en Abraham, cree en todos. Lo que pasa que nosotros sabemos que por el paso del Dios siempre ha mandado enseñanzas, pero el ser humano siempre busca a veces sus propios intereses y lo interpreta el libro sagrado a su manera. Por eso nosotros vemos que, que Dios reveló la palabra a Moisés. Entonces los judíos tenían la Torá, el misma Torá todos, pero por interpretaciones diferentes se dividen en diferentes ramas. Entonces, cuando ya dividen en diferentes ramas, Dios mandó a Jesús la paz de Dios ya con él. Por eso él dijo que no ha venido para abrogar la ley ni los profetas, sino para cumplir. ¿Qué quiere decir cumplir para nosotros? Que otra vez volver a enseñanzas originales de Dios.
¿Y cuáles son enseñanzas originales de Dios que todos han traído? Que adorar a solo un Dios y amar al prójimo. Pero con el paso del tiempo, cuando otra vez la gente se alejaron de enseñanzas de Jesús, la paz de Dios sea con él, entonces Dios envió al profeta Muhammad, que él nació 570 años después de Jesús, para que otra vez vuelvan a enseñanzas originales de Dios. Bueno, y cuando nació el profeta Muhammad en Arabia, la situación actual de Arabia era muy difícil. No practicaban la religión, eran idólatras y todo eso. Por eso el mensaje básico del Islam es la unicidad de Dios. En árabe es palabras tawhid. Entonces el profeta Muhammad, la primera cosa que les enseñó es que siempre adorar al único Dios, volver al origen. Bueno, cuando queremos aprender o saber del origen del Islam, tenemos que saber que es una religión, no es una cultura de ningún país, porque muchas veces inician las confusiones cuando se mezcla la religión con la cultura. Bueno, entonces son tres fuentes del Islam. Primero es el Sagrado Corán, que fue revelado al profeta Muhammad directamente por medio de Ángel Gabriel en un periodo de 23 años, palabra por palabra. Y el Sagrado Corán fue escrito al mismo tiempo del profeta Muhammad, y hasta el día de hoy tenemos el mismo texto como fue revelado original. Y la segunda fuente del Islam es que la práctica del profeta, como él con su ejemplo nos enseñó cómo debemos de practicar las enseñanzas del Islam. Y la tercera es los dichos del profeta en árabe, digamos, ahadices. Bueno, entonces Islam inició de Meca. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo una revolución espiritual en Arabia. Por ejemplo, que ellos tomaban licor 5 veces al día. Y Profeta Muhammad cambió esa actitud y ese hábito con 5 oraciones. Por eso hoy día los musulmanes hacen 5 oraciones diarias. Bueno, ellos robaban, por ejemplo, asaltaban, y con eso él cambió. Él dijo que en vez de asaltar, entonces hay un pilar básico del Islam, limosna. Al contrario, ayudar al prójimo. Bueno, y cuando hicieron una revolución espiritual, con eso salieron a todo el mundo. Islam expandió en Europa, especialmente en España, que hoy día tenemos muchas eh, cosas del arquitecto islámico, vemos en España y en Asia, en todos los países. ¿Y qué pasa? Pasó lo mismo como pasó anteriormente con todas las religiones, que la cultura mezcló con la religión. Entonces, los musulmanes dejaron poco a poco practicar sus enseñanzas del Sagrado Corán y de práctica del profeta Muhammad, y empezaron a practicar más sus culturas de cada país y todo eso. Y, y poco a poco Islam empezó como declinar, tener mala fama. Entonces, si cuando hablamos hoy del Islam, tiene mala fama. Por ejemplo, tiene este concepto del machismo. Muchas veces cuando yo pregunto a algún guatemalteco qué concepto tiene del Islam, dicen terrorismo y que pueden tener 4 mujeres. Y entonces, que este tipo de concepto hoy día tiene el Islam, lamentablemente. Pero profeta Muhammad eh, nos dio una profecía hace 1500 años. Dijo que iba a pasar lo mismo con el Islam como pasó con otras religiones. Como los judíos se dividen en 72 ramas, así los musulmanes iban a dividir en más de 72 ramas. En este tiempo, los musulmanes tendrían el Sagrado Corán, pero solo de palabras, no iban a practicar. Sus mezquitas llenos de la gente,
pero no la guía. Entonces van a ser problemas en las mezquitas. Y hoy día nosotros vemos que a veces de las mezquitas salen los mensajes de este tipo del extremismo y todo eso. Por eso Islam tiene mala fama. Entonces el profeta Muhammad dijo que en este tiempo va a venir un Mesías y un Mahdi, lo que iba a guiar otra vez a los musulmanes y va a traer a los musulmanes enseñanzas originales del Sagrado Corán y del Islam. Y para nosotros, nuestra comunidad se llama Comunidad Musulmana Ahmadía. Para nosotros ya cumplieron todas esas profecías y ya vino este Mesías y este Mahdi. Y otros, todos los musulmanes están esperando este reformador. Entonces, ¿cuál fue la misión de este Mahdi y este Mesías? Que los musulmanes otra vez vuelvan a enseñanzas del Sagrado Corán. Entonces, y eso es lo que está haciendo Comunidad Musulmana Ahmadía. Entonces, que expandiendo con un mensaje de amor y paz. Muchas que pasan aquí por la carretera interamericana, afuera está escrito en nuestra mezquita, amor para todos, odio hacia nadie. Está enseñando otra vez a la humanidad o los musulmanes que no debe de haber coacción en la causa de religión. Cada persona es libre de practicar su religión, de practicar sus creencias. Entonces, el Islam que tiene mala fama, la comunidad musulmana Ahmadía está otra vez reviviendo enseñanza del Islam, practicando el mensaje de amor, porque Dios es amor, Dios no es terror, Dios siempre quiere el amor y quiere bien para su prójimo. Sí, Islam hoy día está enfrentando muchos problemas, difamación y todo eso, pero la comunidad musulmana Ahmadía, con sus enseñanzas pacíficas del Sagrado Corán, otra vez predicando el verdadero mensaje del Islam. La comunidad musulmana Ahmadía inició en Qadian, India, en 1889 y hoy día en unos 135 años ya ha expandido más de 215 países. Ya existe casi en todo el mundo. En Guatemala también ya existe más de 30 años, desde 1989. Existe la mezquita y la comunidad musulmana Ahmadía. Bueno, solo para concluir, Islam tiene 5 pilares. El primero es dar testimonio que Dios es uno y que Muhammad es su mensajero. El segundo es oraciones, 5 oraciones diarias, porque nosotros tenemos 2 partes de la religión, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro semejante. Entonces, segundo pilar es relacionado con Dios, que tenemos que tener todos los días comunicación con nuestro Creador. El tercer pilar es limosna. Y Islam presenta un sistema económico donde los ricos tienen que gastar para cumplir las necesidades de los pobres. Este pilar está relacionado con nuestro semejante. Islam dice que un niño que nace tiene 3 derechos o cosas básicas: alimentación, un techo y vestir. Entonces es responsabilidad de la comunidad o de la sociedad cuando los padres no pueden cumplir, entonces es responsabilidad de la sociedad cumplir esas necesidades de cada ser humano. El cuarto pilar es este ayuno, es mes de Ramadán, donde un musulmán, como se dice, un mes completo tiene que ayunar desde alba hasta la puesta del sol, no comer nada, ni tomar agua. ¿Qué quiere decir? Que apartarse de la comida física y dedicar más tiempo a comida espiritual. Y eso que cubre los 2 aspectos: nuestra relación con Dios, por ejemplo, hacer más oraciones, y también en este mes se da una limosna especial. Una persona que no almuerza, este dinero se gasta para las necesidades, para los pobres, para los huérfanos, para las viudas. El quinto pilar es peregrinación. Entonces, es
una vez ir en la Meca, donde nació el profeta Muhammad y donde el profeta Abraham hizo esta casa que es Kaaba, donde los musulmanes hacen circuito. Es para recordar las bendiciones de Dios, que como profeta Abraham y su hijo Ismael eran obedientes de Dios, hasta el día de hoy existe esta casa. Y cuando una persona en realidad es obediente de Dios, Dios nunca lo abandona, al contrario, lo bendice. Entonces, Islam inició con esos 5 fundamentos, pero con el paso del tiempo, los musulmanes se olvidaron todos esos fundamentos y en Islam, por ejemplo, está prohibido totalmente el licor, como habíamos hablado, que la gente que tomaba 5 veces, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les prohibió licor y les trajo a 5 oraciones. Pero hoy día, lamentablemente, los musulmanes otra vez, entonces, no, en vez de hacer sus oraciones, entonces ya toman licor, ya están volviendo otra vez, como se dice, a esos pecados y esos problemas. Islam prohíbe en inicio, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam prohíbe totalmente el interés. Por ejemplo, pagar interés y cubrir interés, los dos están prohibidos, pero los musulmanes hoy día también están involucrados todo en este sistema de interés. ¿Qué quiere decir? Que Islam dice que hay que volverse a Dios y evitar los pecados, pero los musulmanes lamentablemente hoy día entonces se han olvidado de Dios y se han inclinado hacia el mundo, todo material, y por eso tienen mala fama, tienen problemas, aunque hay muchos países musulmanes, pero aunque es mayoría, pero a veces hay un pueblo pequeño que está poco a poco destruyendo, está como estamos viendo como en pueblo Palestina. ¿Y por qué pasa eso todo? Cuando uno se olvida valores morales y espirituales. Entonces, lamentablemente, hoy los musulmanes se han perdido sus valores morales y espirituales, y para nosotros ya ha venido este Mesías y reformador y para inculcar y para revivir otra vez estos morales y espirituales en los corazones y otra vez enseñar a la humanidad que deben de adorar a Dios y servir al prójimo. Por eso, gracias a Dios, en Guatemala pueden ver que estamos haciendo muchos proyectos para ayuda humanitaria, porque es un pilar básico del Islam. Eso es un resumen del Islam ayer, cuando inició, que no es una religión nueva, es continuación de todas las religiones de Abraham, de Noé, de Moisés y de Jesús. Y profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les enseñó que deben de volver a enseñanzas originales de todos los profetas, que adorar a Dios y servir al prójimo. Pero con el paso del tiempo los musulmanes se olvidan de esas enseñanzas y hoy día por eso tienen mala fama. Pero Dios nunca abandona. Dios otra vez ha mandado un formador que otra vez está enseñando cómo debemos de volver a enseñanzas originales de Dios. Ahora pueden hacer cualquier pregunta o duda. En resumen, eso podía hablar. Muchas gracias. No sé si alguien desea formular alguna pregunta, alguna intervención. Anímense, por favor. Patricia, háblanos. Buenas noches. Perdón, no escuché bien cuándo fue que vino el Mesías que está restaurando las enseñanzas originales. Tengo varias preguntas, pero quiero empezar por esa. Gracias. Él nació en 1835 y en año 1889 él reclamó ser que él es reformador según profecías del profeta Muhammad y falleció en 1908. Y después de él, nosotros tenemos un sistema de sucesores. Entonces, cuando él falleció, fue elegido su primer sucesor
y él falleció en 1914 y en 1914 fue elegido el segundo sucesor y él falleció en 1965, más de 50 años, porque él fue elegido cuando tenía 25 años, entonces sirvió a la comunidad más de 50 años. Y hoy día estamos en la época del quinto sucesor de este reformador que se llama Mirza Masroor Ahmad. Actualmente sede central está en Inglaterra, pero él ha visitado Guatemala también en 2018 para inaugurar Hospital Nasir. Si alguien de ustedes ha escuchado en noticias, en octubre, justo este mes de octubre, 22 de octubre, eh, en 2018 llegó a Guatemala. Si ustedes pueden ver atrás, hay luz, pero esta es la foto de él. Y aquí sí puede, creo que se fue la cámara. Sí, apagaste la cámara. Ok. Ya. Aquí pueden ver las fotos. En medio que esta es para nosotros el formador y otros que están al lado son sucesores. Siguiente. Algo que me llama la atención es cómo manejan lo de las limosnas ustedes. ¿Tienen algún sistema o es voluntario totalmente o algunas personas son presionadas por su puesto, por su lugar en la iglesia o algo así? Sí, en primer lugar que nunca se puede presionar porque como versículo 257 del segundo capítulo del Sagrado Corán dice, La ikraha fid din, no debe de haber coacción en la causa de religión. Cada persona es libre de practicar su religión como uno quiera. Entonces, siempre es voluntariamente, cada persona participa, da colaboración, pero nosotros tenemos un sistema. Por ejemplo, en cada país tenemos un sistema de software hoy día que está conectado con sede central y cualquier ingreso que nosotros recibimos siempre tenemos que ingresar en este sistema y siempre, por ejemplo, nosotros los misioneros tenemos un salario fijo, aunque ingresos son más o menos, siempre nosotros tenemos un salario fijo. Entonces, estos ingresos están en un sistema y también gastos también se agrega en el sistema que está conectado con sede central y cada país maneja un presupuesto. Por ejemplo, en Guatemala nosotros tenemos muy pocos fondos, muy pocos miembros, pero gastos son muchos más. Entonces, en este caso, sede central nos ayuda. Por ejemplo, todos los fondos siempre se van a sede central, ahí se distribuyen según necesidad de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en países de Europa, donde hay muchas colaboraciones, muchas donaciones, y esto todo el dinero se van en África, en los países pobres, donde hay mucha necesidad. Así, igual manera, vienen a Guatemala para hacer jornadas médicas y también manejar el hospital y el colegio y otros proyectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada país tiene un secretario financiero y cada país está conectado con este sistema financiero. Sí, pero tú decías que el Corán dice que los ricos deben de sufragar gastos de los pobres, ¿no? Ayudar a los pobres. ¿Cómo Ajá. podrían ustedes hacer una diferencia como esto para recibir las ayudas de los pobres? ¿Quiénes son los pobres o quiénes son los ricos? ¿Tendrá algo, alguna Sí, base? sí, es que, por ejemplo, Eh, en primer lugar, Islam cuando dice que los ricos tienen que pagar, y eso qué quiere decir que siempre una persona que cada uno él sabe cuánto puede gastar, da, pero cuando da definición de los pobres, en primer lugar habla a los huérfanos, las viudas y las personas que no pueden trabajar, las personas ancianas, así viajeros, todo da esas. Pero nosotros, ¿cómo trabajamos? Tenemos un sistema. Por ejemplo, cada departamento
o cada aldea tiene un representante, un presidente. Este presidente sabe en mi área cuál persona tiene necesidad. Por ejemplo, el presidente sabe que tal persona cuánto gana, cuántos niños tiene, cuántos están estudiando y cuáles son sus necesidades, si tiene su casa o está alquilando, cómo. Entonces el presidente, según su evaluación, manda al sedes en sede nacional y con nacional nosotros solicitamos cada año el presupuesto, por ejemplo, en nuestra comunidad, tal persona, él es necesitado, entonces así, por ejemplo, donde nuestra comunidad está establecido, ninguna mujer viuda necesita trabajar. La comunidad siempre ayuda mensualmente a esta viuda. Así, un niño que, por ejemplo, que es inteligente, pero sus papás no pueden cumplir sus necesidades del estudio, la comunidad siempre le da becas. Así, por ejemplo, si un niño queda huérfano, él no necesita salir y pedir dinero para o ver dónde tiene que ir. La presidente siempre tiene que reportar a sede nacional, internacional y siempre se ayuda. Por ejemplo, ¿usted dónde vive? Usted a 3, 4 cuadras, usted sabe cuál persona tiene necesidad a su alrededor. Hoy día nosotros estamos muy lejos de nuestra sociedad, pero si vamos a aldeas, cada uno conoce a su alrededor cómo es la situación de las personas. Aquí en Capital no se puede eso porque hasta uno no conoce quién está viviendo al par del vecino. Pero si nosotros vamos a las aldeas, todavía la vida es diferente. Por ejemplo, una persona por ejemplo, como Cocodes o como se dice aquí, todos saben cómo es la situación. Así nosotros manejamos, que tenemos presidentes a cada, podemos decir, aldea, y así tiene su junta directiva. Entonces el presidente analiza quién tiene necesidad y se ayuda a eso. Pero si una persona ve que su presidente no le da importancia y él está favorizando solo a sus queridos, en nuestro sistema, en nuestro sistema tiene que cada persona tiene acceso a presidente nacional e incluso tiene acceso a nuestro líder supremo que está en Inglaterra. Entonces, se puede escribir directamente a nuestro líder supremo también. Él recibe más o menos de 3,000 a 4,000 cartas diarias. Tiene equipo en su oficina, entonces que a veces le resumen, entonces, y él escucha. Por ejemplo, usted es miembro de la comunidad, usted puede escribir directamente a nuestro líder, como se dice, supremo, explicando su situación. Mire, yo estoy viviendo en esta situación difícil y todo eso. Entonces, él también da instrucciones directamente al presidente nacional que recibe esta carta, hay que evaluar y hay que ayudar. Ok. Patricia, tú decías que tenías otras preguntas. Sí, perdón, no tenía el micrófono abierto. En cuanto a los proyectos que manejan, ya escuché que hay, pero no sé si aquí en Guatemala, hospital, colegio o qué otros, o cuáles son esos proyectos que manejan ustedes aquí en Guatemala. Así, en Guatemala tenemos Hospital Nasir que está en kilómetro 37 yendo a Chimaltenango. Es un proyecto fijo y tenemos un colegio en el Otenango donde hay 318 estudiantes, que la mayoría de ellos están estudiando con las becas. Aparte de eso, hacemos cada 3 meses jornadas médicas. Por ejemplo, como les mencioné que nuestra comunidad está internacional y estamos conectados todo el mundo bajo un líder. En nuestra comunidad de Estados Unidos, ellos como hay muchos médicos y y también hay estudiantes de medicina. Y entonces cada 3 meses nos mandan aquí a Guatemala equipo de 10 a 15 estudiantes de medicina y los médicos. ¿Y cómo funciona este sistema? Que los estudiantes, cada uno da $1,500 y con eso se compra medicina y se hace toda la logística y entonces se da
¿cómo se dice? Una consulta gratis y medicina gratis. ¿Y cómo ayuda a Pueblo Guatemala? Por ejemplo, hacemos jornadas en aldeas donde la gente no tiene concepto de hoy día de enfermedades de presión, de diabetes. Y nosotros hacemos como screening en estas jornadas, revisamos presión de cada uno y si un anciano tiene el problema de presión, nosotros lo mínimo damos medicina de 3 meses y después damos un consejo, mire, usted tiene alta presión, tiene que siempre llevar su control. Y así hacemos exámenes de diabetes a mayor de 40 años. Muchas personas que a veces tienen diabetes, pero nunca han hecho exámenes. Entonces, en esta manera, intentamos alcanzar máximo al pueblo, por lo menos que ellos sepan qué enfermedad tienen y así por lo menos, según nuestra capacidad, damos medicina de 2, 3 meses. Pero hay cosas a veces muy especiales. Por ejemplo, últimamente hicimos aquí cerca jornada en Perón y en Villanueva. Y había una muchacha de 19 años que venía de Cobán y ella tenía una infección por un vidrio en su pie lleva 6 años. Y le habían dicho que le iban a cortar su pierna porque ya no se podía recuperar. Entonces ya llegó a la jornada, entonces ahí encargado de ahí me acercó y me presentó todo el caso. Entonces tomé sus datos, hablé a nuestro hospital en Hospital Nasir, entonces, y buscamos cómo ayudar. Entonces buscamos un aparato especial que absorbe toda esta infección. Estuvo casi 3 semanas en el hospital y le dimos total tratamiento y hoy día, gracias a Dios, ya puede caminar bien en 2, 3 meses y ya no necesita cortar su pierna. Entonces, es todo por gracias a Dios y sin Dios no se puede hacer nada. Entonces, así tratamos, siempre tenemos que entender que cada uno tiene capacidades limitadas. Nuestra comunidad también tiene capacidades limitadas, pero lo que necesitamos hacer, cada uno de nosotros, colaborar máximo según nuestras capacidades. Buscar, por ejemplo, si una persona puede hacer diferencia en la vida de una persona, por lo menos está haciendo algo. Por ejemplo, yo estoy contento por lo menos que ya no se va a cortar la pierna de este muchacha. Entonces, algo que yo podía hacer en la vida, así se puede hacer cada uno en su vida. Así trabajamos. Udiel, ¿tienes una pregunta? Abre tu Bien, micrófono. gracias. Gracias, hermano, por la explicación. Tengo tres preguntas. La primera es que entendí que la comunidad de ustedes es una mm, variante del Islam como tal. No sé si entendí así. Si es así, entonces no sé si tienen como el catolicismo, está el Vaticano y luego así se distribuye en el mundo. Y, y también cuál es el rol de la mujer pues en las autoridades del Islam. Y una última pregunta, porque entendí que, no entendí, sino que el licor está prohibido. Entonces, ¿y qué pasa si después alguien toma licor? Y cuál es el procedimiento de perdón a cometer una falta contra algo que está prohibido? Muchas gracias. Bueno, vamos a pregunta por pregunta, si me olvido el orden, me perdona. Sí, nuestra comunidad es como podemos decir un corriente entre el Islam. La diferencia entre nuestra comunidad y entre otras todas comunidades es que ellos todavía están esperando este reformador que había hecho profecía, profeta Muhammad. Nuestra comunidad cree que ya cumplieron profecías y ya vino este reformador. Sí, nosotros trabajamos, podemos decir como catolicismo como hay papa y después hay jerarquía, todo eso. Nosotros tenemos este líder supremo y tenemos así representantes en cada país, misioneros,
llevamos un orden. No es que cada una persona levanta y puede poner ahí su mezquita, no, llevamos un orden. Solo la diferencia entre, yo digo que entre nuestro sistema y entre Papa es que en nuestra comunidad cada persona tiene alcance a líder espiritual. Por ejemplo, este año, cada año se hace una convención anual en Inglaterra. Este año se fue un miembro de Guatemala y entonces nuestro líder supremo le atendió personalmente. Así cualquier persona que se va ahí, él atiende personalmente a cualquier persona. No es que solo si yo soy presidente de Guatemala, yo solo puedo acercarse a él. No, cualquier persona sin, por ejemplo, problemas. Usted solo tiene que llenar el formulario y usted puede, le van a dar la cita y usted puede tener una reunión personal con él. Y yo no creo que todos los tienen alcance hasta la papa. Y otra diferencia es, por ejemplo, si usted es un miembro normal, no tiene ninguna autoridad, pero si usted le escribe una carta, él le va a responder a su carta. Incluso mis hijos tienen una hija, tiene 7 años, 8, 10 y 13. Y el mes pasado escribieron todos cartas y hoy día, primero mis hijas y hoy recibí la carta, respuesta de mi hijo. Él estaba preocupado que nuestro líder no ha respondido mi carta, pero hoy ya recibió él también. ¿Qué quiere decir? Que si un niño de 7 años escribe la carta, él también responde a niño de 7 años. Entonces ahí ustedes pueden hacer la comparación con catolicismo, papa, ustedes saben mejor cómo manejan el sistema de papa, pero en nuestra comunidad cada uno tiene alcance. Si escribe, recibe la respuesta. No es que si usted es una persona normal, a usted no le va a responder y si usted es presidente, le va a responder. No es así. Él responde a cada persona que le escribe. Bueno, y la segunda, creo Sobre la que mujer, era, el papel de la ¿cómo? mujer. A papel de la mujer. Mire, cuando hablamos del papel de la mujer, tenemos que entender una cosa muy básica, que Dios nos ha creado físicamente diferentes. Hombre es diferente y mujer es diferente. Por ejemplo, aunque un hombre quiere mucho, no puede dar luz a un bebé. Así cuando nace un niño, aunque papá quiere mucho, pero no puede dar pecho, es la mamá que da el pecho. ¿O papá puede dar el pecho? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos del rol de la mujer, primero tenemos que entender que físicamente somos diferentes. La mujer tiene a veces 6, 7 días en el mes de menstruación, pero el hombre no tiene. ¿Así es o no? Sí, Entonces, cuando vemos estas cosas, ahora vamos al siguiente punto. Cuando hablamos de derechos de estudio, de trabajar, la mujer tiene igual derecho de estudio, de trabajar, puede estudiar, puede trabajar cualquier carrera. Por ejemplo, tengo 3 nenas y un varón. Los 4 están en el mismo colegio. No hay ninguna discriminación que varón estudie en algún colegio mejor y las nenas no. Los 4 están en el mismo lugar, igual trato. Yo les doy cada mes sus gastos, por ejemplo, para sus gastos personales de los niños. Desde ahorita empecé a dar para que ellos, entonces, igual doy al varón, igual doy a las nenas. No es que si las nenas doy poco y el varón no. Igual derecho, igual obligaciones. Ahora, en Islam, solo que la mujer no puede ser así como el líder o imam en la oración, porque nosotros sabemos que ella por sus días menstruaciones no puede hacer oraciones. Así cuando ella da a luz a un bebé, entonces necesita estar en la casa. En este caso, su rol es diferente, pero cuando en la sociedad tiene igual derechos, igual funciones, no hay ninguna discriminación. La mujer puede trabajar, la mujer puede estudiar, la mujer puede manejar, la mujer puede salir afuera, mujer puede hacer cualquier cosa que ella quiera. No hay ninguna restricción. ¿Está bien o necesita más detalles? Está bien, gracias. Bueno, y el tercero era
El del que licor. cuando El uno, del perdón. licor. ¿Y qué pasa cuando uno toma licor? Cuando uno toma veneno, uno mismo muere, no muere ni hijo, ni hermano, ni padre, ni madre. Cada uno muere por su pecado. Esa es, entonces, no se podemos decir nada. Ahora, ¿cuál es la manera de arrepentimiento? Islam dice que siempre la puerta del perdón está abierta, aunque uno haya cometido muchos errores, siempre Dios es amor, Dios es perdonador. Debemos de inclinar hacia Dios y pedir perdón y Dios siempre nos perdona. Dios no le gusta castigar, como un papá no le gusta castigar y Dios ama 100 veces más que papá. Entonces, a él nunca le gusta castigar, pero a veces es necesario castigar, a veces los papás también castigan para bien de los niños. Así a veces Dios castiga, pero si uno arrepiente, Dios no castiga. Ahora, ¿cuál es la manera del arrepentimiento? Entonces, Islam dice que no volver a cometer el mismo error otra vez. Es verdadero arrepentimiento. Entonces Dios perdona. Pero un día dice, oh Dios mío, perdona, perdona, y otro día está echando tragos con los amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es perdón, es solo temporal. Pero si uno pide perdón a Dios y después, entonces, no hace caso a los amigos, siempre porque aquí muchas veces dicen, yo no quería, solo mi amigo me invitó. Entonces, eso es lo que pasa a veces en nuestra sociedad. Entonces, después no hace caso al amigo, está perdonado. Pero si otra vez ya está en compañía de los amigos, ¿y ahora qué sería castigo? Nosotros no podemos decidir. Dios sabe a quién va a castigar y quién va a perdonar. Nuestros seres humanos aquí no estamos para juzgar ni decidir quién va al paraíso y quién va al infierno. Aquí cada uno sabe su interior, dice que está en el bien o está en el mal. Aquí en este mundo nosotros debemos de lo que hacer, predicar con amor y con cariño. Y como líderes, nuestro deber también es que si alguien haya muchos errores, cometido errores, si alguien llega, no decir, ustedes que lo vi ahí ayer en tal lugar, no. Siempre tenemos que cubrir los defectos, hablar con amor y con cariño y siempre tratar de ayudar en vez de criticar. Muchas veces en nuestra sociedad lo que pasa, que a veces uno quiere mejorar, pero nuestra sociedad lo critica mucho en vez de ayudar. Les voy a decir una frase de nuestro líder del Mesías reformador. Él dijo que si mi amigo está tirado en una calle como tomado, yo no lo voy a dejar ahí, lo voy a traer, lo voy a limpiar, lo voy a bañar. Entonces, cuando ya está consciente, después le voy a dar el consejo, cuando ya está bien. Pero aquí, ¿qué pasa con nosotros? Cuando uno está tirado, primero criticamos, nadie quiere ayudar a levantar, solo crítica. Eso no ayuda a mejorar nuestra sociedad. Si tenemos el amor al prójimo, siempre hay mucha mejoría en nuestra sociedad. Entonces, Dios es amor y así tenemos que dar el amor, no crítica. ¿Está bien? Y aquí hay una pregunta que escribe Connie y dice si tienes una cantidad o un número de miembros aquí en Guatemala de ustedes. Sí, es ¿Tienes un que dato de eso? sí, en el sistema están registrados 193 oficialmente los miembros y aparte de eso tenemos muchos amigos que vienen a hacer oración y porque nosotros nunca prohibimos, si alguien es cristiano, sea evangélico, católico, si alguien quiere llegar a la mezquita, conocer, escuchar, nosotros siempre dejamos entrar, sean hombres o mujeres, y si calculamos números, más de 300, 400 puede ser porque hay muchos que no han sido formalmente miembros de nuestra comunidad, pero siempre llegan el viernes a hacer oraciones y a veces otros días participan en nuestras reuniones, porque nuestra puerta está abierta para todos. Perfecto. Ahora, ¿ahí tienen algún seguimiento o pastoreo o consejería espiritual para los miembros de su comunidad? ¿Algún sistema? Así, fíjese que tenemos diferentes cursos para enseñar a los miembros sobre el Islam, pero
Nosotros viernes siempre hacemos la clase presencial para los miembros que vienen aquí. Aparte de eso, todos los días por la tarde de 6 a 8 hacemos clases virtuales pero individual. Porque una persona que entra en nuestra comunidad y una persona que entra después de 2 años, su nivel de conocimiento no puede ser igual. Entonces no podemos enseñar a todos el mismo curso. Nosotros lo que hacemos, atendemos según familias, pero yo no solo atiendo, por ejemplo, hay 2 misioneros más, ellos también dan clases, mi esposa da clase a las mujeres, desde niños, y así yo también doy clase a las mujeres. Entonces, tenemos cursos, pero hay personas que ya están más avanzados y unos son principiantes iniciando. Entonces, así trabajamos con cada miembro según su nivel de conocimiento. Gracias. Rodolfo. Gracias. Amir, ¿nos podrías explicar en qué consiste el Yalta Salana? Jalsa Salana significa convención anual. Y en el Mesías prometido en 1891, él empezó este Jalsa Salana, esta convención anual, con, eh, con 2 propósitos. El primer propósito era que una vez los miembros de la comunidad llegan a sede central para aumentar su conocimiento, para aumentar su espiritualidad y en segundo lugar, para conocer unos al otro, para tener una relación familiar entre los miembros. Entonces, desde ahí se hace convención, empezó en Carián, India, pero hoy día se hace en cada país. En Guatemala vamos a hacer 21, 22 y 23 de noviembre. En esos días los miembros que viven en toda Guatemala, más o menos 200, llegan aquí a la mezquita. Nosotros todos alojan aquí y empezamos nuestro programa 4 de la madrugada con una oración voluntaria de madrugada. Después la oración obligatoria que hacemos a las 5. Después lectura del Sagrado Corán. Y después damos un lapso de 2 horas para desayunar, preparar y a las 10 empezamos nuestro programa formal con discursos, eh, oraciones, así termina hasta las 7 de la noche. Aquí todos los miembros, aquí comen, aquí hacen oraciones y aquí duermen. Es como un retiro espiritual. Y si uno de ustedes también quiere participar, siempre bienvenido 21, 22 y 23 de noviembre. Y Ok. les mando después invitación formal también. Gracias, Claro, muy bien. claro, claro. Ahora, ¿de dónde se tergiversó esa idea de que era una guerra contra el infiel, los que tenían los musulmanes? Como si no entendí bien su pregunta, Sí, perdón. se ha manejado mucho que el Corán, que yo sé que no lo dice, pero se ha manejado mucho que el Corán indica que hay que hacer una guerra, que hay que acabar con el infiel, ¿no? Y de ahí lo terrorismo y todo que ha salido, que ha tergiversado todo esto, pero ¿cómo se generó? Pues, ¿dónde apareció? ¿Qué? Sí, es que, como yo decía, que a veces el ser humano para buscar sus propios intereses, entonces interpreta el libro sagrado a su manera. Pero muchos de esos términos y esas cosas empezaron cuando nosotros vemos que hay poderes grandes que manejan al mundo. Y esos grandes poderes, más que todos, viven por vender armas y hacer guerras. Y todo el mundo sabe cuáles son esos poderes. Y ellos entonces lo que hacen y que, por ejemplo, el problema es que la gente mucho se emociona con nombre de Dios y entonces ellos lo que usaron cuando vieron que los musulmanes a veces se emocionan con nombre de Dios, todo eso, entonces dieron arma a un grupo, entonces, y dieron arma al otro grupo, entonces empezaron guerra y después ya empezaron a vender, ¿cómo se dice?, sus armas. Por eso hoy día nosotros vemos que a veces hay guerras
de poder político y de controlar los recursos, petróleo, y también hay otra hora, es la guerra de litio. Por ejemplo, quieren ahora es guerra para Afganistán, China también quiere, Rusia también quiere, Estados Unidos también quiere. Es guerra política, pero usan el nombre de religión para gente inocente, porque la gente a veces se emociona rápido al nombre de Dios y ya, pero no razonan. Pero atrás de todas esas guerras hay poderes grandes. Cada uno sabe cuáles son esos poderes. Claro, claro. Por ejemplo, cuando este poder llegó a Afganistán, entonces producción de marihuana era muy poco, pero cuando salieron después de 20 años de Afganistán, entonces producción de marihuana era muchos mil veces más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, entonces, y hoy día, Estados Unidos es mayor consumidor de drogas y otro lado dicen, aquí estamos para controlar drogas y eso, el otro, y otro lado es mayor consumidor de drogas. Entonces, es doble caras, y entonces, y así ya sabemos cuál es la razón atrás. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, pregunta o comentario que quisieran externar o escribirlo en el chat? Yo sí tengo dos preguntitas más. A ver, Patricia. Son 5 oraciones diarias. Muy bien, así es. ¿A qué horas? ¿Hay horas específicas o solo de acuerdo al contenido? Pues es cuando uno puede hacer, pero lo importante es que sean 5. Y la otra es, hay más, pero con esto me quedo. Eh, para que ustedes puedan, por ejemplo, nosotros los católicos empezamos a ser pueblo de Dios católico a través de nuestro bautismo. Ustedes, ¿cuál es el proceso para integrarse al Islam? Gracias. Bueno. Sí, las oraciones tienen sus horarios fijos, pero son flexibles. No es que si 1:15 significa que 1:15 ya si uno no puede, pero les voy a comentar, todas las oraciones están dependiendo de la salida y puesta del sol en cada país. Entonces los horarios son diferentes. No es 5 de la mañana o 1 de la tarde, no. De, por ejemplo, la oración de la mañana se hace 1 hora antes de salida del sol. Aquí en Guatemala nosotros hacemos a las 4:50 estos días. La oración segunda hacemos 1:15 y tercera hacemos 4 y cuarta oración hacemos 10 minutos después de puesta del sol, que hoy día en Guatemala es 6:30. Y la última hacemos 1 hora y media, no, del 6:10 es la oración, porque a las 6 a 5:50 es la puesta del sol estos días. 6:10 hacemos la oración. Y la última hacemos 1 hora y media después de puesta del sol, que hacemos 7:30. ¿Por qué hacemos 5 oraciones? ¿Por qué son esos horarios? Primero que tenemos que entender que nuestro cuerpo físico, el alma, están bien conectados. Como nuestro cuerpo físico necesita alimentación, así nuestro cuerpo espiritual también necesita alimentación. Cuando no damos alimentación, nuestro cuerpo espiritual pone débil. Por eso, para cualquier tentación, uno puede caer muy rápido. Cuando vemos ejemplos de los profetas, siempre alimentaban su cuerpo espiritual. Por eso cualquier tentación nunca caían en pecado. Por eso siempre tenían paz interior. Si alguien les respondía, por eso Jesús, la paz de Dios sea con él, dijo que si uno les pega una mejilla, hay que dar la otra. Eso cuando pasa, cuando uno tiene paz interior. ¿Me entiende? Si uno no tiene paz interior, si uno va a dar uno, otro va a dar tres, cuatro. Y eso siempre necesita, ¿cómo se dice?, alimentar nuestro cuerpo espiritual. ¿Y por qué hay esos horarios? Para recordar que
nuestra vida es temporal. La oración de la mañana nos recuerda una etapa cuando el niño está en el vientre del mamá. Por ejemplo, el sol antes de salida existe porque está a otro lado del mundo. Así un niño que no ha venido a este mundo está en el vientre del mamá, pero existe. Segunda oración que hacemos mediodía más o menos, eso nos recuerda nuestra juventud, como el sol está arriba, está muy fuerte, así cuando uno es joven de 20 años, 25 años, muy fuerte. Así la oración de la tarde, las 4, cuando el sol ya es cerca de la puesta, ya el sol no es tan fuerte, eso nos recuerda etapa de edad 50 años, cuando ya uno no es más, no es muy fuerte. Y la cuarta oración es después de la puesta del sol. Eso nos recuerda que entonces ya un día ya nos vamos a morir. Entonces es un traslado al otro mundo, que como el sol ya está puesta, pero ya existe otro lado del mundo. Así nosotros morimos, pero nuestra alma traslada al otro, otro mundo. Y última oración a las 8, que hacemos una hora y media después de la puesta del sol, nos recuerda cuando ya estamos en la tumba, ya todo oscuro, y ya nadie, ya no hay nadie, uno solo tiene que estar. Entonces, niño, juventud, grande, y ya uno muere y ya está en la tumba. Esas todas las etapas, todos los días nos recuerdan que esta vida es temporal, no es eterna. Entonces siempre hay que hacer cosas correctas. Entonces siempre tenemos que recordar nuestra muerte. Muchas veces hacemos las cosas cuando creemos en la muerte, pero olvidamos. Entonces, ella, pero si una persona está segura que hoy o mañana o tarde o temprano me toca muerte, no comete, no hace, no perjudica a los demás, no hace daño. Si una persona está seguro que yo tarde o temprano voy a morir, no voy a llevar esta tierra conmigo, no hace usurpación del derecho de la herencia de hermano. ¿Me entienden? No, no hace usurpación de derechos de los pobres. Aquí hay muchas empresas, por ejemplo, usurpación de derechos de los inocentes. Muchas empresas de seguridad, nosotros aquí vemos, por ejemplo, que las personas de aldeas, departamentos, no tienen mucho conocimiento, les ponen a trabajar 7 días de la semana, de 6 a 6 de la noche, y les pagan muy poco, no les pagan bono, no aguinaldo, no les dan vacaciones, es usurpación. Y ellos, más dinero, millonarios, pero no saben que ese dinero no van a llevar, no están seguros de su muerte, ¿me entienden? ¿No? Perfecto. Rafa, ¿tienes una pregunta? Abre tu micrófono. Sí, hola, ahí está mi cámara. Hola, te saludo, mi nombre es Rafa, te saludo desde Canadá, vivo en Canadá. Muy bien, excelente. Bueno, y estoy con el ombligo teológico y pastoral todavía en Guatemala, conectado con Guatemala. Em, yo no quiero hacer una pregunta, realmente quiero hacer un comentario de mi experiencia aquí en Canadá con respecto a muchas cosas de las que has dicho, porque Canadá no es un país perfecto, pero en algunas cosas se nota un avance, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, con lo que acabas de decir, he tenido compañeros de trabajo donde si en el momento, si toca una de las oraciones, el jefe, patrono o lo que fuera, la persona tiene derecho, ¿verdad?, de irse a un lugar específico de su trabajo y hacer la oración, el momento, y es el derecho de la persona. En algunas instituciones públicas o lugares públicos, por ejemplo, como algunas librerías, perdón, unas bibliotecas, hay un espacio para oración, ¿verdad? Para que las personas de diferentes religiones tengan espacios de oración y es increíble, ¿verdad? Ver cómo esos espacios pues están llenos en algunos momentos, ¿verdad? En algunos momentos del día, justo con lo que acabas de decir. Eh, He tenido compañeros de trabajo, por ejemplo, que viven el Ramadán, por ejemplo, ¿verdad? Cerca de febrero, marzo, creo yo que es ese momento. Y la gente
por ejemplo, a veces se hacen cumpleaños, ¿verdad? Celebraciones de cumpleaños y la gente es totalmente respetuosa de no ofrecerle comida, ¿verdad? Porque saben que él está viviendo pues su momento, ¿verdad? Lo que quiero decir es que pues este país pues obviamente no es perfecto, ¿verdad? Y no hay, bueno, por ejemplo, ahorita hay una gran crisis educativa en la provincia en la que yo vivo y hay cosas políticas absurdas también. Eh, Sin embargo, hay un avance en ese como diálogo entre las culturas, ¿verdad? Mi vecino a la par, pues es musulmán, lo sé, porque durante el Ramadán coloca algunos adornos afuera, ¿verdad? Y dice una frase en árabe, creo yo, no estoy seguro, y hay como esa especie como de respeto mutuo, ¿verdad? Entre cada una de las culturas en las que convivimos en este país, o en la comunidad o en los trabajos, ¿verdad? Es interesante. Solamente quería compartir eso porque yo creo que por ejemplo, no lo veo en Guatemala, digamos, ¿verdad? Que una persona tenga como ese derecho porque practica la religión musulmana, de pedirle a su patrono disculpa, pero ahorita me ausentaré un momento porque tengo mi espacio de oración. Y aquí, por ley, el gobierno, perdón, el patrono se lo tiene que dar, ¿verdad? Le tiene que dar ese momento y nada de descontarlo de su momento de descanso. Es una cultura de respeto muy grande y muy bonita realmente la que se vive, ¿verdad? Lejos, incluso, muy lejos de ataques en redes sociales, por ejemplo, que quizás hacemos, ¿verdad? Otras religiones que ataques entre unos y otros, ¿verdad? Muy lejos de ese tipo de cultura del ataque, ¿verdad? Esa cultura del yo tengo la razón, esa cultura del yo hago lo mejor, muy lejos de eso, pues aquí pues se vive en otras situaciones y agradezco pues estos espacios, te agradezco a ti, ¿verdad? De corazón, por lo que nos acabas de comunicar, que creo que es importante para seguir fortaleciendo esta cultura de escucha y de diálogo, que es lo que prácticamente ahorita es lo que menos tenemos en el mundo, ¿verdad? Así que gracias. Y la última parte era de hermana que se puede, por ejemplo, estos son horarios, pero si una persona no puede hacer este horario, se puede unir dos oraciones también y es flexible. Por ejemplo, la oración del mediodía de 1 hasta 3 de la tarde, en estas 2 horas usted puede hacer cualquier momento. Y también no es muy, si usted puede llegar a alguna mezquita, está bien, si no, puede hacer un lugar de trabajo, en su casa, donde sea, porque Dios está en todos lados. Lo más importante es recordar a Dios. Oye, el concepto de la muerte con ustedes, ¿qué significa? ¿Para dónde va el alma? ¿Qué hace? En fin, ¿cómo lo entienden? Ujú. Pero cuando una persona ve el sueño, está durmiendo en su cama, pero a veces se ve que está en un lugar muy lejos, un lugar bonito, y a veces se ve un sueño que algún león está atacando, un perro o alguna persona le quiere matar y a veces despierta con mucho asusto, a veces con sudor en su cuerpo. Entonces ahí el cuerpo está ahí o no, es el alma que está viajando. Así es. Entonces para nosotros, cuando una persona muere, su cuerpo ya se termina, pero es el alma, y este alma que nace el tercer mes en el vientre del mamá, por eso empieza el movimiento del niño. Y cuando este alma está presente en el cuerpo, por eso cuando alguien nos pega, nos toca, sentimos, pero y uno está muerto, cuando se separa este alma, y para nosotros estas almas no podemos decir que en qué lugar se van a otro lado, pero como nosotros podemos entender con el sueño, que en realidad alma está viajando, pero un cuerpo está ahí.
Así están aquí o están en cualquier lugar, pero para lo que Islam o el Sagrado Corán nos enseña, que va a llegar un día del juicio final, donde nuestro alma va a tener otro cuerpo físico. Y este cuerpo físico va a tener según sus acciones. Si una persona ha hecho buenas obras, entonces va a tener este cuerpo sano, va a disfrutar del más allá. Si así una persona ha hecho buenas, malas cosas, va a tener un cuerpo enfermo. Como aquí una persona que cuando está enfermo, a veces la comida es muy rica, pero no puede disfrutar. Pero cuando una persona está sana, aunque come tortilla con frijoles, huevos, disfruta la vida. Entonces, así es que una persona va a tener un cuerpo sano, como si su alma está sano, si ha hecho buenas obras. Si ha hecho malas cosas, va a tener un cuerpo enfermo y así no va a disfrutar. Pero para nosotros el infierno es como un hospital. Por fin todos se van a curar y van a entrar en el paraíso, porque Dios no va, por ejemplo, en este mundo si alguien ha hecho cosas malas, pero son limitadas, entonces Dios no va a castigar para cosas limitadas a algo ilimitados que uno se queda para siempre en el infierno. Dios es puro, entonces una alma que está sucia no puede acercarse a Dios. Entonces se va a purificar, se va a curar y por fin se va a acercarse a Dios. Para nosotros el paraíso es acercamiento a Dios y ver a Dios así frente a frente. Este es el paraíso. Entonces, y para ver a Dios frente a frente necesitamos purificar nuestro alma. Ese es en resumen. Le recomiendo un libro, se llama La filosofía de las enseñanzas del Islam. Puede encontrar en nuestra página ahmadiyya.es y ahí en más detalle va a ver la respuesta de esta pregunta, ¿cuál es el estado del ser humano después de la muerte? Ahí van todos los versículos, todo eso. Si alguien viene a la mezquita, puedo regalar así sin costo. Perfecto. ¿Puedes repetir el nombre del libro? La filosofía de las enseñanzas del Islam. Ujú. Y profesor Rodolfo, ¿por qué no coordina un día visita aquí a la mezquita con todos sus amigos? Aquí les puedo servir un almuerzo o la cena. Aquí que conozcan la mezquita, también llevan la literatura y así, no estando en un país, no hay que hablar de distancia, mejor traer un día aquí a la mezquita, yo les invito. Gracias, Amir. Vamos a tomarlo en cuenta. Oscar y compañía tienen el listado y hemos grabado, entonces sabemos quiénes estamos. Solamente Rafa, que lo sentimos a Rafa, pero ahí le mandaremos sus fotos para que no se olvide de este lado. Eso, Rafa. Oye, solo para concretar un poquito, porque de ahí vamos a tener que discutir y poner de acuerdo qué fechas o qué días de la semana son más factibles para esta invitación. ¿Nafi? ¿Cuáles son los- Eh, Solo que no pongan día viernes porque es día de servicio. Tengo que atender a todos los miembros que vienen a hacer el servicio. Aparte de viernes, pongan cualquier día, coordinan. Así les puedo atender más tiempo, más despacio, más tiempo que ustedes quieran. Así una reunión informal, así comer, así podemos jugar fútbol también aquí, hacer otras actividades, algo ambiente, porque Islam es muy amplio, no solo limitado esta horas, iglesias o mezquitas, solo hacer oración y ya no. Aquí es un ambiente, por ejemplo, damos ambiente agradable para los miembros, porque Dios no solo está en la mezquita o en la iglesia o en la sinagoga, Dios está en todos los lugares. Entonces debemos de vivir todos los momentos conforme a Dios. Entonces, si viene a la mezquita, no entender que solo van a encontrar una sala de oración y ya no, aquí podemos hacer diferentes actividades
Entonces puede venir para más tiempo, para un día completo. Ok, perfecto. Gracias por la invitación. Vamos a empezar a circular la invitación entre los 20 que estamos y nos ponemos de acuerdo. ¿Y por qué yo invito? Porque así yo voy expandiendo poco a poco el círculo de amigos. No es muy necesario ser parte de nuestra comunidad o aceptar el Islam. Uno puede vivir como amigos y como ayuda a mí, como tener más amigos cuando hacemos pongamos jornadas. A veces uno viene, mire, vamos a colaborar en eso, vamos a ayudar en eso. A veces de psicólogos, entonces nos ayudan. A veces hay médicos, hay enfermeros, son diferentes profesiones, a veces ayudan en logística. Cuando es más grande el círculo de amigos, se hacen más cosas. Entonces, como hablamos en el inicio, que de Dios, por fin Dios es el único, es de todos nosotros. El propósito es buscar a Dios en los pobres. No, entonces Dios puede estar contento con nosotros a veces con una cosa pequeña. Entonces, tratar de aprovechar a cualquier oportunidad de servir al prójimo. Entonces, por eso yo les invito a que así hacer más grande el círculo de mis amigos. Entonces, cuando hacemos cualquier actividad, invito así, cuando hay más colaboración, se hacen más cosas. Claro, claro. Bueno, estamos ya en el tiempo, Gatiel. Pasa. Gracias, Samir, por tu participación, por las palabras que nos has dirigido, por tu tiempo, por esta invitación que la tomaremos muy en cuenta y ahí te la haremos llegar a saber para que nos podamos reunir y juntar. Recuerdo que en un Yalsa Salana de estos, en los años 90 y resto, precisamente ahí conocí a Elsa Tames. Entonces, ajá, Ah, así que gracias, Amir. Que bueno, tengas una feliz noche. igualmente. Gracias. Y bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Ha sido muy provechoso y qué bueno que podemos compartir y conocernos y abrir nuestro corazón para aprender, ¿verdad? Porque de eso se trata. Qué bonito lo que tú dices. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y merecemos esas bendiciones. Así que gracias a ti por tener el coraje de estar presente acá con nosotros y sin duda que nos quedan muchas inquietudes, pero el tiempo es muy reducido, así que gracias a todos y gracias especialmente a ti por habernos acompañado en esta noche. En nombre de la Asociación de Teólogos, pues te agradecemos y también qué bueno, podemos contar con un amigo, ¿verdad? Hay varios barbudos aquí, creo que nos hace bien tener socios en barba, ¿ah? Así que muchas gracias. Felicidades a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Los tendremos siempre presentes con las invitaciones para poder ir conociendo, ¿no? Qué bueno que los que han participado pues también puedan adherirse y escuchar las pláticas de todos los que de una u otra manera buscamos a Dios y queremos esa unidad, una unidad que le agrade a Dios y a las comunidades. Así que muchas gracias por tu participación. Dios te bendiga y hasta la próxima. Feliz noche. Feliz Profesor, noche cuando a termina, todos. quiero terminar con una frase. Cuando termina, me avisa. Ya, Ya pues, Entonces vamos a terminar con esta frase, amor para todos, odio hacia nadie. Eso nos da paz interior cuando tenemos amor para todos. Cuando tenemos odio para cualquier persona, cualquier religión, eso nos da un fuego interior. Entonces, por favor, el mensaje de hoy es amor para todos, odio hacia nadie. Gracias. Ok, gracias. Feliz muchas noche gracias. a todos. Feliz Feliz noche. noche. Nos vemos el próximo mes.